Bienvenidos amigos, qué lindo es que podamos tener este tiempo a través de este video y que juntos podamos seguir conociendo un poco más acerca de lo que Dios tiene para nuestras vidas a través de la Biblia, su palabra. Me gustaría que comenzáramos este tiempo con una oración, que habláramos con Dios. Vamos a pedirle que nos ayude a tener nuestros oídos atentos, a escuchar lo que Él tiene para decirnos en este día. Quiero que hagamos juntos un ejercicio. Primero, estiramos los brazos, los cruzamos y cerramos los ojos para no distraernos. Y ahora sí, hablamos con Dios. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permites tener a través de este video. Que hoy podamos aprender un poco más acerca de lo que tienes para nuestra vida a través de la Biblia, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tenemos una historia que tiene que ver con las tormentas. ¿Alguna vez estuviste en una tormenta? ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste miedo? ¿Quizás preocupación al no saber qué podría ocurrir? Esta historia está en la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Esta historia que nos habla acerca de Jesús, el Hijo de Dios, antes de ella nos cuenta que Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente. Antes de este episodio que hoy vamos a contar, Jesús estuvo con una multitud de personas que querían proclamarlo rey. Y sus discípulos, aquellos amigos que estaban cerca de él, aprendiendo un poco más acerca de Jesús, querían ver ese momento. Pero ese momento no iba a llegar de la manera que ellos esperaban. Jesús es el rey, pero no como su pueblo quería. Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos que entraran en la barca y le siguieran. Así que Jesús, junto a sus discípulos, entró en la barca y cuando ya era de noche, iban navegando. Dice la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 24, que en cierto momento de la noche se levantó una gran tempestad en el mar. Imagínense, todos allí metidos en la barca y de repente el viento comenzó a soplar, comenzó a llover, quizás habían relámpagos, era una tormenta en medio del mar. ¿Cómo se sentirían ustedes en ese momento? Quizás con miedo, sin saber qué es lo que va a ocurrir. La Biblia dice que los discípulos sintieron temor de lo que podría llegar a pasar. He aquí, tenían un problema. Estaban en el medio del mar y tenían una gran tormenta. Además de que quizás estaban preocupados y tenían miedo. Quizás vos y yo podamos tener algunos problemas que no sabemos cómo resolver, que nos hace sentir miedo, frustración e incluso pueden hacernos enojar con nosotros mismos o con otras personas. Quizás situaciones que pasan en casa, en la escuela o con los amigos del barrio. Cualquiera sea el problema que tengamos, Dios nos ofrece una solución. No importa la tormenta que tú estés pasando, Dios está contigo. Así como estaba con los discípulos. Ellos, en el medio de la tempestad, quizás sin darse cuenta, se habían olvidado de que Jesús estaba con ellos en la barca. Dice la Biblia que sus discípulos les fueron a despertar, porque Jesús estaba durmiendo dentro de la barca. Entonces sus discípulos fueron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que vamos a morir. Entonces dice la Biblia que Jesús se despertó y les preguntó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Jesús calmó la tempestad, aquella en la que sus discípulos sentían miedo. Los discípulos tenían un problema que para ellos era muy grande, pero se habían olvidado de que Jesús estaba en la barca. Dice la Biblia que luego de que Jesús calmó la tempestad, los discípulos dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dios estaba en control de todo. Jesús, aunque dormía, tenía el control de la situación. La Biblia nos enseña en el libro de Salmos capítulo 46, versículo 1, que Dios
es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Quizás hoy tú estés como este niño, preocupado, sin saber cómo tus problemas se van a poder resolver o cómo hacer con esas dificultades que quizás te hacen sentir estando en una tormenta en medio del mar. Pero Dios hoy te dice, yo soy tu amparo, soy tu fortaleza. Amparo quiere decir protección. Dios quiere protegerte y ayudarte con tus problemas. Quizás no sabes qué hacer ahora. Te preguntas, ¿cómo puedo hacer para que Dios me ayude? Si Dios no está en la barca conmigo. Pero Dios quiere que puedas buscar su ayuda. Y es muy fácil que puedas hablar con Él en oración. Jesús, Dios, te va a escuchar. Él quiere que confíes en Él. Hoy puedes orar y pedirle ayuda. Confiar en Él y Él va a estar obrando. No importa la tormenta o la tempestad por la que estés pasando. Jesús quiere ayudarte. Él quiere que tú pongas su confianza en Él. Porque Él es tu amparo, tu protección y nuestra confianza puede estar depositada en Él. Querido amigo, espero que hoy hayas podido aprender esto, de que en Jesús tenemos protección y podemos confiar en Él. Y Él va a orar en la tempestad en la que estemos pasando. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en el próximo video.